Bendiciones para todos. Damos gracias al Señor por este privilegio hermoso que el Señor nos regala de poder dirigirnos hacia ahí donde tú te encuentras en esta hora. Levanta tus manos y adora la gloria de Dios. Aleluya. Te habla el pastor César Díaz y hemos estado trayendo esta serie, la iglesia como un ejército. La iglesia como un ejército. Y vamos a continuar en esta noche con esta palabra, esperando que tu vida sea edificada, que los dones del Espíritu Santo se activen en ti mientras hablamos la palabra, que venga hambre por estudiar la palabra, que venga hambre por buscar la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que la iglesia tiene que estar apercibida y buscando al Señor de día, de tarde, de noche, de madrugada, a todo tiempo y a toda hora. Apaga tu televisor, apaga todo aquello que no te edifica, que no edifica tu vida espiritual, tu hombre espiritual, y comienza a buscar de la presencia y de la gloria del Señor, que es lo único que necesitamos en este tiempo. Así que en esta hora voy a invitarles a que vayamos a la palabra del Señor para leer una escritura y tomarla como base para esta enseñanza de la iglesia como un ejército. Y vamos a ir rápidamente al libro de Cantar. Cantar capítulo 6, versículo 10. Y dice la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Aleluya. Y desde aquí vamos a comenzar, vamos a trazar esta escritura. No vamos a abundar en lo que está claro, cómo el Espíritu Santo está viendo la iglesia, como el profeta, el escritor de esta palabra. Aquí en el libro de Cantares se dice que fue Salomón en un momento donde estaba lleno de la gloria de Dios. Y mira la iglesia del Señor. Y por eso dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? La radiación, lo más bello, el amanecer del nuevo día. Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna. No hay nada cosa más grande que la luna. Esclarecida como el sol. O sea, brillante en su mayor esplendor. Imponente. Escucha bien, la iglesia imponente como ejércitos en orden. Y vamos a comenzar a partir de esta palabra, porque quiero hacer una analogía. Quiero llevar como una analogía a ver cómo la iglesia se compara como un ejército. Ahí dice como ejércitos en orden. O sea, si hay algo, una organización en el mundo que son no solamente bien disciplinados, bien organizados, escuche bien, bien preparados, bien equipados, bien uniformados y bien limpios, ¿verdad? En sus uniformes. Y sobre todo cuando tú miras esos ejércitos, esas marchas de los ejércitos del mundo, esos desfiles, los miras tan bonito, tan imponente, tan precioso. Pero escúchame bien, la iglesia del Señor es así igual como un ejército. Y todo aquel que quiere ser parte de ese ejército poderoso tiene que entrar a ser parte de la iglesia del Señor. La iglesia es un ejército y no hay nada más grande que participar en el mejor ejército del mundo, que es la iglesia de Jesucristo, el Señor y Salvador, donde nuestro comandante en jefe, nuestro general, se llama Jesucristo, el vencedor. Entonces aquí vamos a hacer una analogía de lo que viene a ser el ejército. Escuche bien, desde sus tropas, desde lo más menor hasta lo más mayor, en el orden jerárquico y en el orden cronológico de un ejército. Empieza con las tropas, el soldado raso. Lo primero que vemos en un ejército es el soldado raso, que es el combatiente esencial, el motor de toda fuerza militar, dotado para usar armas, entrenado para usar armas y operar en aire, mar y tierra. Escuche bien, los soldados tienen la capacidad
de utilizar el arma, un fusil a base de entrenamiento son preparados. Pero entonces el soldado raso es el nivel más inferior o es el comienzo, es la base de un militar. Luego sigue el cabo. El cabo es parte ya de las tropas del ejército. Y un cabo puede ser jefe de una escuadra, un líder de 4 hombres por lo menos. El sargento es un líder de 4 a 16 hombres. Sargento primero, sargento segundo, ¿verdad? Y el sargento es un jefe de personal. Después siguen los suboficiales, ¿verdad? Y los suboficiales ya llevan una organización de un nivel administrativo, táctico, psicológico, preparativo, ¿verdad? Después van los subtenientes, teniente primero, teniente segundo. Estos hombres ya tienen la capacidad, estos rangos, de dirigir batallones o grupos de 16 a 44 hombres, ¿verdad? Ya tiene para ser un subteniente, teniente primero o teniente segundo, tiene que haber pasado por la academia militar y tener esos estudios de preparación. Luego sigue el capitán. El capitán viene a ser un hombre que tiene a cargo de 60 a 200 soldados. Es un jefe de batería, un jefe de batallón, un jefe de compañía. Ya el rango es mayor de un capitán. Y es asistido por un suboficial. Después del capitán viene el mayor. El mayor puede ser jefe de brigada, jefe de batallón. Y también es un comandante que se le asignan por lo menos 180 soldados a su cargo, ¿verdad? Y hasta 300 y a 1000. Después sigue el teniente coronel, que el teniente coronel es un comandante ya. El teniente coronel es un comandante medio y ya puede desarrollar una cantidad de 400 a 1500 hombres. Después sigue el coronel, el próximo rango es coronel, ya, y el coronel es uno de los grados más elevados en el ejército. Ya es un hombre que ya está a punto de escalar, solo le falta un grado más para llegar a ser el sueño de todo militar. El coronel, ¿verdad? Puede ser un hombre que puede dirigir de 500 a 3200 hombres a su cargo, batallones, brigadas y regimientos, bendito Dios. Y este es el puesto antes de ser general, que viene a ser la posición más alta del ejército. Entonces, luego, como lo último, y es lo que aspira todo militar, es llegar a ser un general. Escuche bien, y un general mayor, es un rango mayor militar de cualquier ejército. El rango más grande es de ser general. Ya el general viene a ser el jefe de un estado mayor, de un ejército completo, de un país o de una nación, y es el hombre que tiene a cargo a todos los militares, todos los ejércitos y a todos los demás rangos que vienen de abajo. Sabemos claramente que en el ejército se utilizan rangos, escuche bien, y se utilizan todos bajo sujeción, uno bajo sujeción del otro, y siempre el respeto y la camaradería que se nombra, que se hace y se llevan a cabo en un ejército. Así es que quise hacer esta analogía de cómo es un ejército en su formación y cómo los diferentes rangos, los diferentes estudios, la experiencia, los años, el entrenamiento, las capacidades, la madurez, vienen a tomar valor, ¿verdad? A la hora de tomar fuertes decisiones. Ahora mismo estamos viendo, estamos a punto de que se desate una guerra. Proféticamente hablando, en cualquier momento se tiene que destapar esa guerra. Es posible que esa guerra empiece en el mes de marzo. Todo parece indicar que va a ser para los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entre el 4 y el 8 de marzo que se va a desatar esa guerra. Y ahora mismo todas las tropas están armadas, ¿verdad? Y los jefes mayores, escuche bien, los generales que están a cargo de esa guerra, tienen que tomar decisiones sabias, porque saben que el primero que apriete el botón o dé la orden de guerra, se va a armar la tercera guerra mundial y el mundo va a estar en caos. Pero bendito sea el nombre poderoso de Jesús, porque la iglesia sabe
que Cristo viene pronto por su iglesia. Nosotros sabemos, los hijos de Dios, los que hemos sido rescatados, restaurados, salvados por el poder de la sangre de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz, que todo esto habla de Mateo capítulo 24, que se llama principio de dolores. Principio de dolores. Estamos en un tiempo especial, en un tiempo profético, de cumplimiento profético, donde Jesús lo profetizó de las señales antes de su venida. Pero vamos a continuar en este orden, hablando de la iglesia como un ejército. Y bien, la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, escuche bien, capítulo 5, versículos 6 al 10, dice la Escritura: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pedro habla aquí en Primera de Pedro 5:6, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando se habla de la poderosa mano de Dios, se está hablando nada más ni nada menos que de los 5 ministerios. Recuérdense que la mano tiene 5 dedos y estos 5 dedos representan los 5 ministerios, y estos 5 ministerios representan la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y dice que el mismo Dios, después que padezcamos, habla ahí Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ciertamente que él anda buscando a quien devorar y anda queriendo devorar a sus hijos, a los hijos de luz, a nosotros los hijos de luz, los que recibimos el reto y tuvimos la gallardía, el valor de servir al Señor, de despreciar el mundo, de despreciar la borrachera, de despreciar la droga, de despreciar las discotecas, los bailes, de despreciar el pecado, el sexo ilícito, de despreciar, de ponerlo todo como basura. ¿Por qué? Por ganar a Cristo y por ganar la salvación de nuestras almas, por ganar el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos el ejército de Dios. Nosotros somos los hombres que, así como el ejército camina en disciplina, disciplinadamente y en entrenamiento todos los días, asimismo nosotros todos los días nos sometemos a una disciplina espiritual, una disciplina el cual nuestro entrenador se llama el Espíritu Santo de Dios. A Él sea la gloria, a quien nos sometemos, nos humillamos, nos postramos, nos presentamos de madrugada en oración, en ayuno, hacemos sufrir el cuerpo o presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo en el ayuno del Señor, para que el Señor nos dé esa fuerza, esa vitalidad, ese poder que necesitamos para vencer y derrotar al enemigo día a día hasta la venida del Señor. Quiero en este momento dar gracias a Dios por ustedes que nos están sintonizando. Ahí veo muchos rostros conocidos, como mi madre que desde niño me terminó de criar en Guatemala cuando tuve que salir de Nicaragua, gloria a Dios. Mi madre Amparo, Amparito Barquero, te saludamos en el nombre de Jesús. Un día de esto estaremos en Guatemala predicando la palabra y trayendo ese fruto de allá, de Pedro, de Amparo y de toda la familia que nos miran por allá por Guatemala. También tenemos gente de Nicaragua que nos está viendo. Tenemos gente de todos lados que nos aprecian y nos aman
y nosotros les amamos también. Bendito sea Dios. Compartan este video con sus amistades, con sus amigos, con sus familiares, con sus contactos. Compártanlo. El Señor quiere salvar las almas. Cristo está pronto a venir. Cristo está pronto para sonar las trompetas. Este es un asunto de salvación. Este es un asunto de vida eterna, de infierno y condenación eterna, o el cielo y la gloria eterna. Estar con Cristo Jesús para siempre, o estar en el infierno siendo atormentados de día y de noche para siempre, en ese infierno que arde con fuego y azufre, con caliente, con sufrimiento y tormento eterno. Y esto es un mensaje de vida eterna o de condenación eterna. Por eso es que estamos apurados, estamos apresurados. El Señor está poniendo el acelerador en nuestros labios, en esta palabra, en este mensaje, para que primeramente nuestra familia sea salva y después todos aquellos que puedan venir a Cristo y alcanzar salvación eterna. Yo me recuerdo, y estoy tomando este paréntesis aquí porque creo que vale la pena meterlo en este momento. Me recuerdo cuando tenía la edad de 12, 13 años, posiblemente 13 años, cuando tuve un sueño con el infierno, que yo estaba en el infierno, estaba camino al infierno y me encontraba un amigo que había estudiado conmigo en primer grado, que le decíamos Chepe Carnera en mi barrio. Y él iba directo al infierno y me decía, no vengas aquí, César, porque aquí es horrible. No voy a abundar en el testimonio. Pero después que me levanté del sueño y al mes me di cuenta que a mi amigo Chepe lo habían matado en mi país, en Nicaragua, las pandillas, y que había muerto como un pandillero, como un vago. Entonces él me estaba, a través de un sueño, Dios, y dando la figura de él, me estaba diciendo, no vengas aquí, porque donde yo voy es horrible, es el infierno. Y yo te digo a ti que estás ahí ahora oyendo, el infierno es lo más terrible que hay. Es suficiente ya lo que anduvimos en el mundo, lo que fuimos payasos del mundo, payasos del diablo, bailando en fiesta, en borrachera, en fumadera, en vicio. Basta ya, vamos a servirle al Señor, vamos a salvarnos. Cristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y que vengamos a sus pies en esta hora. Así es que recibe esta palabra y recibe esta amonestación en el nombre de Jesús. Bien, vamos a continuar entonces. Estamos hablando con el tema la iglesia como un ejército. Ya hicimos la analogía, los diferentes rangos del ejército natural, los ejércitos de cualquier país. Ahora vamos a hablar del ejército de Cristo, el ejército de Dios, el ejército del Señor. Y vamos a ir a la palabra nuevamente en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 7. Dice la Escritura, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Bendito sea Dios, escuche bien, es por gracia que somos salvos. A cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Escuche bien, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bendito Dios. Y él mismo, escuche bien, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, amén, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es que en esta hora vamos a hablar de los 5 ministerios. El Efesios capítulo 4, versículo 11. Los 5 ministerios o la mano poderosa de Dios. Estos ministerios son los dones. Escuche bien, los dones del ministerio, que es Cristo mismo el que los da. Y vienen siendo los 5 ministerios mayores y de más alto rango que se da dentro del reino de Jesucristo, dentro de la iglesia del Señor. Y el primer ministerio en el orden que los da Cristo, dice que Cristo, Él descendió primero a lo más profundo, ¿verdad? Llevó cautivo la cautividad. Cristo fue a las profundidades del abismo, donde está el infierno y donde en ese tiempo, cuando Cristo es crucificado, estaba el paraíso. El paraíso en ese tiempo estaba aquí y el infierno estaba acá. Estaban cerca los dos lugares. Pero la diferencia es que en el paraíso estaban los hombres de fe que habían muerto teniendo fe en Dios y siendo salvos. Y en el otro lado estaban todos aquellos que nunca quisieron servir a Dios, quemándose y atormentándose en el infierno. De hecho, Cristo da una parábola donde habla de un rico que hacía banquetes todos los días en su palacio y de un pobre mendigo llamado Lázaro que todos los días esperaba que el rico botaran todo el desperdicio que le sobraba de los banquetes para él alimentarse. Y el pobre estaba llagoso y estaba enfermo, pero Lázaro, aunque estaba pobre y enfermo y llagoso y esperando las migajas de la mesa del rico, tenía la esperanza de salvación. Había creído que sería salvo por el Señor. Y un día murieron los dos. Y el rico se encontró en las llamas del infierno quemándose. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y el rico lo podía ver a Lázaro, al mendigo que mendigaba a las puertas de su palacio. Y le decía: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y la ponga sobre mi lengua, porque estas llamas me queman. Aleluya. Y bendito sea Dios. Eso significa que el paraíso estaba de un lado y el infierno del otro lado. Cuando Cristo fue crucificado y murió, Él fue a las partes más bajas del infierno, llegó al infierno, llegó a tocarle la puerta a Satanás, al diablo, y le dijo: dame las llaves del infierno. Se las quitó y inmediatamente agarró el paraíso y se lo llevó al cielo, a las partes más altas, donde ahora está el paraíso en los cielos. Por eso dice: subió a lo alto y llevó la cautividad hacia las partes más altas del cielo y llenó todo el cielo y todo lo de arriba con su presencia y su gloria. A Él sea la gloria en esta hora. Amén. Pero cuando iba subiendo, Él dio dones a los hombres. Entonces el llamamiento a los 5 ministerios, el llamamiento a los efesios, a los 5 ministerios, son dones de Cristo. O sea, son regalos de Cristo. Cristo dio esos regalos a los hombres que tenían la capacidad de recibir esos dones. Humildemente, aquí hay uno de ellos. Entonces, una de las cosas que se requiere para recibir ese don es que tú no trabajas por eso. Tú no practicas ni trabajas porque no eres merecedor de eso. Es la voluntad de Cristo y es decisión de Cristo darte ese don a ti, darle ese don a los hombres. Entonces a unos puso como apóstoles, que son el mayor rango de jerarquía dentro del ministerio, los apóstoles. A otros los puso como profetas, que viene siendo el segundo rango más elevado en los 5 ministerios. Después vinieron los evangelistas, que es un rango de predicadores que son audaces y que se meten en todos los lugares donde hay gente a armar revoluciones, a ir a traer el reino de los cielos a ese lugar, a predicar la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo, y con valor y valentía le dicen al que está perdido: arrepiéntete
y lo arrebatan de las garras del infierno y lo arrebatan de las manos de Satanás y oran por los enfermos y son sanados y manifiestan la gloria de Dios los evangelistas. Luego están los pastores, que los pastores son aquellas personas que han recibido esa honra, ese nivel de grado de ser un pastor, que tiene que ver. El pastor es el que se casa con la iglesia, el que está casado con la iglesia. Viene a representar el pastor al mismo Cristo y se casa con la iglesia. Y es el hombre que ama a la iglesia, cuida a la iglesia, porque la iglesia es la novia de Jesucristo, la novia del Cordero. Y el pastor cuida, ama, respeta, alimenta a la iglesia y la prepara y le enseña y la tiene y va descubriendo los dones, las habilidades, los talentos, los ministerios de cada miembro. Y el pastor siempre está orando por la iglesia. Vamos a leer una escritura acerca de los pastores que está en el libro de Jeremías. Bendito sea Dios. A su nombre sea toda la gloria en esta hora. En esta hora la gloria es para Él. Bendito Dios. Mire lo que dice el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice la escritura ahí en Jeremías: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Escuche bien, es un gran compromiso el que tienen los pastores del rebaño, porque los pastores del rebaño tienen que apacentar a la iglesia del Señor con ciencia y con inteligencia. Ciencia tiene que ver con conocimiento, con revelación no de hombres, sino del cielo. Y con inteligencia, sabiendo que están preparando la novia del Cordero. Están preparando un pueblo que se irá con el Señor, que se levantará el día que suene la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego todos nosotros los que habremos quedado seremos levantados en las nubes y estaremos con el Señor por siempre. Entonces, los pastores son aquellos que se casan. O sea, la mano poderosa de Dios. Están los apóstoles, que es el sello, los que trajeron la doctrina bíblica, que es necesario aprender la doctrina. Están los profetas, los que señalaban: así dice Jehová, así dice el Señor, los que traen un mensaje directo del cielo para el pueblo. Están los evangelistas, que son de largo alcance, que son enviados para ir ante un pastor. Tiene que enviar un evangelista y un comité de evangelismo a un lugar donde no hay iglesia, donde todavía no se ha establecido el reino de los cielos, para que a través del evangelista traiga un avivamiento, se convierta en las almas y después el pastor cae a establecer una iglesia en ese lugar. Bendito Dios. Por eso el pastor debe ser un pastor que tenga una destreza sobrenatural, que sea un hombre inteligente y que tenga ciencia, que tenga discernimiento, que sea un hombre que prepare las cosas bien y pueda llevar a cabo la evangelización. Hay pastores, lamentablemente, que se meten en celos con los hermanos que predican, con los evangelistas, con los que tienen dones, y no los dejan hacer nada. Pastor, la iglesia es del Señor Jesucristo. El pastor tiene que preparar y tiene que enviar a la gente a predicar para que el reino de los cielos se expanda, y no debe tener temor alguno de nada, porque Cristo, cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno hacemos una función diferente dentro del cuerpo de Cristo y para la iglesia y para el reino de los cielos, y todos tenemos que trabajar. Entonces el pastor tiene que tener ciencia, tiene que tener revelación, tiene que tener inteligencia para establecer y para gobernar y para poder llevar a cabo el trabajo que el Señor le ha encomendado. Además que tiene un gran compromiso. Y de último, de los 5 ministerios están los maestros. Los maestros son aquellos que trabajan del lado del pastor. El evangelista, el profeta, el maestro, trabajan mano a mano con el pastor para edificar la iglesia. En muchas ocasiones hay pastores que manifiestan una unción apostólica.
y de pastor son pastores apóstoles, porque la unción que reciben del Señor, el nivel de unción, el manto que reciben de Dios es fuerte y es grande, que tienen dominio sobre muchas multitudes, sobre barrios enteros, sobre cientos de gente, así como hablábamos de cómo es el ejército y cómo son los diferentes rangos. Asimismo viene a ser un pastor apóstol, un hombre que gobierna y que tiene estrategias para trabajar, para alcanzar las almas, para establecer el reino, sin quererse adjudicar que es dueño de la iglesia del Señor. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Nosotros solo somos colaboradores, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Solo son colaboradores de Jesucristo, que Jesucristo es la cabeza. Él es el dueño y Señor y Él es el esposo de la iglesia. Entonces, ¿cómo vienen estos ministerios? ¿Cómo se dan estos dones? Ya sabemos que los dones del ministerio, los efesios, los da Cristo. Son dones que Cristo da. Son dones que Cristo otorga a sus hijos conforme y de acuerdo ellos pueden recibir. Entonces nosotros, por ejemplo, en un paso sencillo, nosotros vemos, por ejemplo, en la elección de los apóstoles. Nos podemos ir al libro de Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 26. Y vamos a leer ahí en el libro de Hechos, bendito sea el nombre del Señor. Aquí está la escritura que dice Hechos 1, 26. Dice la palabra del Señor ahí. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fueron contados con los 11 apóstoles, ¿verdad? Pero antes de eso, en el 23 dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron y dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, aquí el apóstol Pedro, que está preocupado después que Cristo asciende a los cielos y se va, el apóstol Pedro se adelanta al propósito y comienza a preocuparse porque eran 12 apóstoles, pero como Judas vende al Señor y Judas se suicidó él mismo, se reventó en el campo que él compró con las 30 monedas que vendió al maestro. Entonces Pedro se preocupa y dice, escojamos de vuestros hermanos a alguien. Escuche bien, y le da varios requisitos. Y le dice a alguien de entre nosotros que haya entrado y salido y que haya estado desde el día en que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. O sea, los requisitos para llegar a ser un apóstol comenzaron desde ahí. Tenía que haber estado desde el bautismo de Juan, tenía que haber andado con Jesús, caminado con Jesús, entrado y salido, viendo los milagros que Jesús hacía, oyendo los sermones, las predicaciones que Jesús hacía, las maravillas que el Señor hacía, los muertos que resucitó, porque tenía que haber pasado por el entrenamiento de Cristo. Cristo era el maestro de los maestros. Y estuvo 3 años y medio enseñando a sus 12 discípulos para después soltarlos y que ellos fueran sus apóstoles. Pero como uno se había perdido, entonces los requisitos eran para escoger al que se había perdido. De acuerdo a Pedro, los requisitos eran que había estado desde el bautismo de Juan el Bautista, que había entrado y salido con Jesús y que había estado el día donde estaban reunidos y Cristo fue ascendido a los cielos, cuando estaban 500 hermanos allá en el monte donde Cristo se fue hacia el cielo. Y escogieron a 2 y oraron. Y le oraron al Espíritu Santo que Él decidiera, pero el Espíritu Santo permaneció callado en ese momento, por cuanto el Espíritu Santo ya tenía el reemplazo de Judas y no había mandado a Pedro a escoger a uno, sino que él ya tenía, porque esos son los dones de Cristo enviados a los hombres. Era Cristo el que decidía quién iba a reemplazar a Judas, no eran los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo se cayó y no dijo nada. Entonces tuvieron que usar otro mecanismo y echaron suerte, o sea, tiraron una moneda
y le dijeron, ¿qué dices tú? Cara, y tú dices sol, ok, y tiraron la moneda y la suerte cayó a Matías, y Matías fue contado como el apóstol número 12. Luego vemos por la palabra que de nada sirvió esa asignación y ese llamamiento de Matías, porque no fue contado como los 12 apóstoles. Después vemos más adelante en el capítulo 9 que viene Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, y ese era el que Cristo había depositado el don para ser el apóstol número 12 de Jesucristo. Y ahí es donde vemos la elección de Pedro, de Cristo sobre Pablo, el apóstol Pablo, que viene a completar el número 12 de los apóstoles. Recuerden que en el cielo, cuando están Juan viendo en Apocalipsis, dice que en el capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, dice que alrededor del trono hay 24 ancianos que tiran sus coronas, tienen coronas de oro y la tiran a Cristo y le dicen, solo tú eres digno, Señor, tú eres digno, a ti sea la gloria. Entonces, ahí esos 24 ancianos representan los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, que fueron los que dio Jehová el Shaddai, Jehová el Dios Todopoderoso, el Adonai, Jehová Yareh, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Elohim, como lo conocían los antepasados, como lo conoció Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Jehová había escogido a las 12 tribus de Israel, y esos 12 representan los 12 patriarcas, los hijos de Israel, y los 12 apóstoles del Cordero. Esos son los 24 ancianos que están alrededor del trono de Jesús, dándole gloria. Entonces, no hay más de eso. Ahí están los 12 apóstoles y están los 12 patriarcas. Son los únicos. Hoy en día, pues, la pregunta es, ¿hay más apóstoles? Sí, es posible que hay más. Lo único que allá arriba ya no alcanzan, sino aquí en la tierra hay y están manifestándose aquí en la tierra. El llamado apostolado empezó a salir, a resurgir en el año 90, ¿verdad? 1990 empezó la nueva ola de apóstoles y hasta el día de hoy ha estado funcionando, ¿verdad? En algunos lugares, en algunos territorios, en algunos países. Pero no se sabe a ciencia cierta si hay o no hay, o si es cierto o no es cierto, pero la Biblia aclara exactamente que el último de los apóstoles fue Pablo, porque él dice, como abortivo Dios me llamó a mí, y fue el último de los apóstoles. Aleluya. Esos son los apóstoles del Cordero de Dios, y es el grado mayor de jerarquía del nivel ministerial en la iglesia y en el reino de los cielos. Aleluya. Después vinieron los profetas. O sea, el segundo llamado, el don de Cristo, son los profetas. Y de los profetas se habla bastante, gloria a Dios. De los profetas se habla mucho, porque los profetas son una gran bendición. Que se levanten los profetas en esta hora y profeticen. El profeta juega un papel muy importante dentro de la iglesia del Señor. Aleluya. El profeta es una jerarquía fuerte y mayor dentro de la iglesia. A veces el profeta no es un buen predicador, así, escatólogo de la palabra, pero sí trae palabra del cielo. Bendito Dios. Y cuando trae palabra del cielo es una bendición. Da dirección a un pueblo, da dirección a un ministerio, da dirección a un gobierno. En los tiempos de antes, en los tiempos de los reyes, todo rey tenía un profeta a su lado, porque el profeta le daba dirección. El profeta era la voz de Dios, y aquellos reyes que eran sabios siempre tenían a un profeta a su lado, y ese profeta les indicaba lo que tenían que hacer en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, en tiempos de cualquier situación dentro del gobierno, dentro del país. Ellos le pedían al profeta, clama a Dios, a ver qué Dios quiere. Y el profeta clamaba y traía palabra de Dios sobre ese rey. Entonces, hoy en día, si los presidentes fueran sabios, ojalá que haya un presidente escuchándome en esta hora, pero si los presidentes de las naciones fueran sabios, fueran hombres que quieren agradar a Dios, deberían de tener un profeta dentro de su gobierno. Debería de ser
su consejero debería ser un profeta del Señor, que lo tengan ahí al lado a disposición, clamando a Dios y hablándole palabra de Dios de cómo dirigir y regir un país. Cuando los justos gobiernan, hay bendición. Alabado sea su nombre. Entonces, los profetas fueron hombres llamados. Aquí en Hechos capítulo 21, donde todos los ministerios se manifiestan de una manera sobrenatural. Aquí en el libro de Hechos, dice la Escritura en el capítulo 21 y versículo 9, dice, o versículo 8, vamos a leer: al otro día salieron Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, de lo cual vamos a hablar después, los evangelistas, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Qué lindo es cuando hay un padre, hay una madre, hay una familia cristiana espiritual y sus hijos profetizan, sus hijos son profetas. Qué lindo es cuando está llena esa casa de la presencia del Señor. Dice, este tenía 4 hijas doncellas, o sea, 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, escuche bien, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. O sea, el profeta es un hombre que tiene un contacto directo con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo le indica lo que viene, lo que va a pasar, lo que va a suceder, o lo que quiere que el pueblo sepa. Entonces el profeta es aquel que tiene sus oídos y sus ojos metidos en el trono de Dios, en la presencia de Dios, y su boca la tiene en la tierra, hablando lo que ve en el cielo, y lo que oye en el cielo lo habla en la tierra. Así vemos cómo los profetas se desarrollaron, se manifestaron, y fueron de bendición para los apóstoles y para la iglesia del Señor durante toda la historia de la iglesia del Señor. Entonces el profeta es un rango mayor, el apóstol es el rango más alto, el segundo rango mayor es el profeta. Después vienen los 3 otros ministerios que trabajan mucho de la mano, que es el evangelista. Felipe era un evangelista. Y mira qué tremendo, esto es lindo porque la Biblia dice que Felipe era uno de los 7. ¿De los 7 qué? De los 7 diáconos. Los 7 diáconos que escogieron en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Sucede un problema que mientras la iglesia va en un movimiento, en un aceleramiento, en un crecimiento, y la iglesia se mueve hacia adelante, la iglesia del Señor llena del Espíritu Santo, con la dirección de los apóstoles al frente, y la iglesia orando y ayunando y clamando y llenos del Espíritu Santo, subsiste un problema que quiere perturbar a la iglesia. Porque escucha bien, siempre las iglesias de impacto, las iglesias que están en crecimiento, igual que los ministerios que están en crecimiento, el enemigo los quiere detener. Señor, reprenda al diablo en esta hora. Siempre el enemigo trata de abrir su boca para detener los ministerios que van en avanzada y trata de detenerlos de alguna manera para que no avance, para que el reino no se expanda, para que el reino no se establezca, para que las almas no se conviertan a Cristo. ¿Sabe? Y el enemigo empieza a atacar, suscitó un problema dentro de la comunidad cristiana y entonces estaban siendo desatendidas las viudas. Y los apóstoles, llegó a los oídos de los apóstoles. Entonces vinieron los apóstoles sabiamente, cuando ven este problema, le dicen a la iglesia, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, pero les dan 3 requisitos. Escuche bien, porque estos varones iban a ser los diáconos de la iglesia, y los diáconos iban a ser los servidores, los que iban a resolver el problema de la alimentación de las viudas, del descuido que tenían con las viudas y con los huérfanos. Entonces le dice, escojan 7 varones y les dan 3 requisitos. Sí, le dice, número 1, de buen testimonio. Hello. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Amén. Y número 3, llenos de sabiduría. Amén. Y que encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Escuche bien, siempre Satanás, por donde engaña a los ministros, a los predicadores, a los pastores, apóstoles, a los hombres de Dios que Cristo ha puesto sus dones y los ha puesto al frente de la iglesia del Señor, el enemigo trata de engañarlos, de entretenerlos y de distraerlos. Entonces querían que los apóstoles se entretuvieran en este problema, pero los apóstoles fueron claros y escogieron a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría para poder servir a las mesas. Y entre estos 7 hombres estaba Felipe, del que acabamos de hablar, que luego Felipe en la persecución terminó en Samaria, alborotando Samaria. Felipe era un evangelista de poder y comenzó a predicar la palabra en Samaria, y todo Samaria se volcó a Felipe y se convirtieron a Cristo todos en Samaria. Pero también Felipe no solamente era un evangelista, llegó a revolucionar Samaria, pero después llegaron los apóstoles a establecer la iglesia. Y porque los evangelistas no pueden estar estableciendo iglesias, pero pueden llevar avivamiento y pueden ser como aquellos tractores que son lanzados primero a preparar el terreno y a enderezar el terreno, y después llegan los pastores a establecer la iglesia en ese lugar, el reino de los cielos. Todo tiene que ir en el orden de Dios, en el orden jerárquico, así como el ejército lo leímos como en orden, así también la iglesia va en orden. Entonces Felipe, después de estar predicando en Samaria a multitudes de gente, el Espíritu Santo lo llevó y lo mandó al desierto a predicarle a un solo hombre, que era el eunuco, que era de la región de Candace, que era servidor de los tesoros de la reina de Candace, pero que era un hombre que temía a Dios y que ya Dios estaba en el corazón de él. Y el Espíritu Santo llevó a Felipe a decirle lo que tenía que hacer, y después lo bautizó, y el eunuco se fue solo su camino y llegó a establecer la iglesia y el reino de los cielos a esos territorios de África, de esos lugares de Candace, y de ahí se armó otra revolución por esos lados. Entonces los evangelistas son hombres que tienen que trabajar en la iglesia del Señor, son hombres sin miedo, sin temor, que su boca está suelta. A cualquiera le dicen: hijo del diablo, arrepiéntete. Y son evangelistas y también ponen las manos y hacen milagros y maravillas de Dios en el nombre de Jesús. Pero ellos son capaces de revolucionar un barrio. Evangelista, levántate. Tú que has estado dormido, tú que has estado lento, tú que has estado tal vez entretenido, levántate. Dios te dio ese don para que lo uses. Dios te da la energía, te vigoriza en esta hora y te acelera, porque el tiempo del Señor está cerca y tienes que correr. Hay muchas almas que necesitan ser salvas en esta hora. Luego están los pastores conforme al corazón de Dios, llenos de sabiduría y de ciencia. El pastor juega uno de los papeles más importantes dentro de la iglesia del Señor. El pastor tiene que ser un hombre sin avaricia, tiene que ser un hombre de Dios, un hombre sin doblez, un hombre santo, un hombre que busque al Señor en todo tiempo y que esté buscando de Dios y con comunión y dirección del Espíritu Santo todos los días para poder dirigir la iglesia del Señor. Aleluya. Porque la iglesia del Señor no es cualquier cosa, pastor. La iglesia del Señor es el organismo más sagrado, más precioso que existe en esta tierra. Es por la iglesia del Señor, es por la iglesia que Cristo murió, es por la iglesia que Cristo se sacrificó, entregó su vida, es por la iglesia que Cristo dejó su trono, se levantó de su silla en su trono de gloria y vino y se hizo hombre y se humilló por la iglesia y te la he encomendado a ti, pastor. Por lo tanto, los pastores tienen que estar seguros de su llamamiento. Gloria a Dios. Todo llamado ministerial, todo don de estos 5 ministerios tienen que ser un llamamiento sobrenatural. Esto no es natural. Todo hombre que es llamado tiene que ser llamado de una manera sobrenatural. Lamentablemente, en la iglesia, en muchos sectores de la iglesia, se ha metido algo no tan espiritual. Y si es amigo el otro lo pone, si el otro es amigo lo pone, sin haber tenido un llamado sobrenatural. El llamado de pastor y de estos 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es un llamado que Cristo lo hace.
Y si Cristo lo hace, y tiene que venir secundado con una experiencia sobrenatural. No tiene que ser puesto por el dedo. En el caso mío, cuando Dios me llamó, fue el Señor mismo que me llamó, me reveló, me dio una visión, me puso a ver lo que Dios iba a hacer conmigo, pero no lo puso solo en mí, lo puso en el corazón de mucha gente, de una congregación, y les habló en sueños y en visiones, asentando y diciendo que a mí me había traído, me había llevado para pastor en esa iglesia. Y bendito sea el nombre del Señor, porque Dios me llamó directo. A mí no me llamó el hombre. Mi compromiso no es con ningún hombre. No le debo mi ministerio, mi llamamiento a ningún hombre. Gracias a Dios se lo debo a Cristo. Cristo me llamó de una manera sobrenatural, con experiencias espirituales sobrenaturales, con visiones y revelaciones nocturnas, al punto, la gloria sea para Dios. En el 2014 Dios me reveló de la pandemia que iba a venir a este país, al mundo, mejor dicho, y me transportó al mercado de Wuhan en China, y ahí estuve en sueños. Yo lo escribí en mi Facebook. A cualquiera que puede accesar, algunos hermanos que me conocen lo miraron en el Facebook que tenía Pastor César Díaz, y yo escribí esa mañana que venía una contaminación de China para el mundo entero. Y lo escribí ahí, y ese es el testimonio que se lo estoy diciendo, porque Dios revela las cosas antes de que sucedan, pero se las revela a sus hijos, a los que tienen comunión con Él, a los que viven en intimidad con Él. Dios les revela todas las cosas. A Dios sea la gloria, y que nadie se jacte por lo que Dios haga en sus vidas, porque lo que Dios haga en tu vida solamente lo hace porque Él tiene misericordia de otros, y para que todos sepan que el Señor es el que gobierna desde el cielo hacia la tierra. Así es que estos ministerios, el ministerio de maestro, uno de los ministerios más preciosos. El maestro es aquel que edifica la iglesia del Señor a través de las enseñanzas. Edifica la iglesia del Señor a través de la palabra, pero escudriña las escrituras y le pide dirección al Señor para poder enseñar. Yo quiero en esta hora decirles, para ir terminando, que estos ministerios o carismas, estos dones o carismas que son otorgados por Dios sin haberlo merecido nosotros y sin haber trabajado para ellos, porque es el Señor Jesucristo el que los da a quien Él decide dárselo, y al quien puede recibir estos dones. Escuche bien, estos son dones gubernamentales de alta jerarquía en el gobierno de Cristo, y que también son para funcionar aún dentro de los gobiernos, fuera de los gobiernos, sin contaminarte. El hombre de Dios tiene la capacidad de Dios de hablarle a un presidente, de hablarle a un general, de hablarle a un millonario y a un rico y a un representante político, como este siervo de Dios que en alguna ocasión me invitaron los representantes políticos republicanos a traer un mensaje, una oratoria en una ceremonia que se les estaba celebrando. La gloria es para el Señor, pero todo eso lo hace Dios. Dios es el que te mete, el que te da acceso. El Señor nos ha dado la llave, las llaves del reino, las llaves para abrir y para cerrar, para entrar y para salir, para traer la palabra, para traer dirección a este mundo, para traer salvación a través de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero decirles en esta hora que por favor se sigan suscribiendo a nuestro canal, Pastor César Díaz, y que compartan esta enseñanza y le pongan like, le pongan me gusta, compártanla con los amigos para que esta palabra pueda correr hasta donde pueda llegar, a lo largo y lo ancho de este mundo, y que todos puedan recibir la palabra del Señor. Yo quiero en esta hora que nosotros oremos. Quiero orar por ti que estás ahí. Primeramente quiero orar por aquellos que todavía no han recibido a Cristo y lo reciben en este corazón. Levanta en tu corazón en esta hora, levanta tus manos. Tú escapa del infierno en esta hora. Levanta tus manos y di: Señor Jesús, abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que no sea borrado jamás. Gracias, Jesús, por salvarme. De aquí en adelante te serviré, me congregaré en una iglesia y buscaré tu presencia en oración y buscaré ayuda para aprender de ti. También quiero orar
por los enfermos y por los descarriados, los hijos pródigos, aquellos que han estado fríos, aquellos que han estado alejados del Señor. Un día yo anduve frío y alejado de la ciudadanía celestial, pero bendito sea Dios, que Dios es un Dios de segundas oportunidades, y hoy Dios me levanta para decirte a ti que Cristo viene pronto. Yo oro por ti si estás enfermo. En el nombre poderoso de Jesús envío la palabra de sanidad. Declaro que la unción del Espíritu Santo cae sobre tu cuerpo ahora y te sana. Todo dolor desaparece en el nombre de Jesús. Toda enfermedad desaparece en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas y ataduras y ligaduras de impiedad son quebrantadas. El diablo es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te declaro sano y restaurado y con nuevas fuerzas para caminar en el Señor. Que la paz de Cristo esté sobre tu vida y sobre los tuyos, y que puedas seguir escuchando estos mensajes que estamos predicando. Pastor César Díaz en YouTube. Vamos a estar también aquí en Facebook, en Instagram, aprovechando todas las redes que podamos para llevar este mensaje y cumplir así con el llamamiento y la asignación que Jesucristo nos ha dado de llevar esta palabra hasta ahí donde tú estás. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Cristo sobre tu vida y los tuyos. Shalom. Amén. Gloria a Dios.